Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Tajani Hernández. Soy coordinadora de la Ventanilla de Salud del Consulado General de México en El Paso. Hoy abordaremos un tema de salud que afecta a millones de personas en todo el mundo y aún así sigue siendo muy poco comprendido, la fibromialgia. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que entre el 2 y el 8% de la población mundial padece esta condición, siendo mucho más común en mujeres que en hombres. Y lo más alarmante, muchas personas tardan años en recibir diagnóstico correcto, lo que afecta gravemente su calidad de vida física, emocional y social. Hoy tenemos con nosotros a Aida Ponce, quien es Chief del Programa de Bienestar y Prevención en Proyecto Vida, practicante certificada del bienestar, instructora certificada de yoga, con 15 años de vivir y tratar con fibromialgia. También nos acompaña el doctor Leonel Ayala. Él es residente de psiquiatría del segundo año en Project Vida Health Center. Él es doctor en medicina formado en El Salvador, con especialidad en psiquiatría realizada también en El Salvador. Experiencia en investigaciones realizada en pacientes con síndromes de dolor crónico y trastornos de personalidad. Nos ayudará un poco o mucho a más entender la fibromialgia, cómo se diagnostica, qué tratamientos existen y sobre todo cómo vivir con ella de una manera más informada, digna y acompañada. Pues muchas gracias por acompañarme, Aida, doctora Ayala. Es un placer tenerlos con nosotros y pues vamos a entrar en el tema, que es la fibromialgia. No, muchas gracias. Solo voy a compartir la pantalla. Y me comentan si ven la presentación, la diapositiva. Sí, Ok. sí. Bueno, em, vamos a platicar un rato de qué es la fibromialgia, que es un diagnóstico poco comprendido, muy común, como vamos a ver, pero a veces bastante o poco diagnosticado, mejor dicho. Entonces, vamos a ver un poco de qué es la fibromialgia en general, qué es la sensibilización central, que es un punto bien específico en la fibromialgia, cuáles son los síntomas y un poco del tratamiento. Bien, la fibromialgia se entiende como un síndrome, representa un conjunto, ¿verdad?, de dolor musculoesquelético, de músculos y los huesos, generalizado y crónico. No es algo limitado, que solo el brazo, que solo la pierna, y se asocia con muchos otros síntomas, como ya vamos a ver. Si se conoce como un síndrome porque realmente no hay una causa identificada y, o que sea consistente entre todas las personas que sufren fibromialgia. Cada una le puede decir diferentes síntomas, diferentes áreas de dolor, diferentes síntomas acompañantes, pero entonces no es algo clasificado como eh, un trastorno o una enfermedad en general. Importante, pues como mencionaban, un 2%, 8% de la población mundial se encuentra afectada, que pues si vemos en números generales es bastante. Sin embargo, incluso puede ser mayor porque hay muchas personas que no consultan, porque no, bueno, no consultan o no los catalogan como fibromialgia, ¿verdad? Porque es una enfermedad, como les decía, poco comprendida, e incluso dentro de la medicina, los médicos pues no la diagnostican en muchas ocasiones. Es en general más comúnmente diagnosticado en mujeres de edad media, en una relación más o menos de 4 mujeres por cada hombre diagnosticado. Quiere decir que comprende, y aquí varía obviamente entre un 75%, que sería 4 a 1, hasta el 90% de las personas diagnosticadas con fibromialgia son mujeres. Esto no hay una forma, realmente no hay algo definido de por qué es más en mujeres, pero una de las características puede ser que, o de las causas, puede ser que muchas veces los hombres consultan menos que las mujeres, ¿verdad? Entonces, obviamente, si consultan más mujeres, se va a diagnosticar más en mujeres. Dentro de las causas hay muchas.
y no hay ninguna definida en específico de esta es la causa de la fibromialgia. Podemos ver pues que hay causas genéticas, hay una desregulación inmune, es decir, una de las teorías es que como otras enfermedades autoinmunes, el propio cuerpo ataca ciertas áreas del cuerpo con el sistema inmune, como que se estuviera defendiendo contra algo, pero es el mismo cuerpo. La sensibilización central, que ya la vamos a ver un poco más detallada, puede haber desregulación endocrina, que eso, diferentes cambios generan problemas en el metabolismo, y esto, al final vamos a ver un pequeño esquema, pero puede dar otros problemas relacionados, por ejemplo, cuando la persona también padece diabetes o de hipertensión arterial y otros problemas endocrinos. Factores psicosociales, esto es muy relevante. Esto se refiere a problemas sociales, psicológicos, físicos, la relación del ambiente con la persona, con la salud mental. Todo esto tiene que ver. Puede haber muchos estresantes psicológicos, traumas que agraven la fibromialgia o que la activen y otros factores relacionados, ¿verdad? Que no caben dentro de estos grandes grupos, que realmente, como les decía al principio, no hay una lista definida de cosas que puedan asociarse. Pero siempre hay que tener en cuenta que pueden haber diferentes combinaciones, ni realmente ningún paciente o persona con fibromialgia va a ser igual o va a tener la misma combinación de causas o de síntomas y diferente intensidad. No todas van a ser dolor 10 de 10 o no todas van a ser 6 o 9 puntos de dolor. Entonces, eso es lo importante porque quizás más que todo desde el punto de vista médico, para no tratar de catalogar a todos los pacientes en un solo criterio y así perdemos personas con fibromialgia porque no cumplen, por decir un ejemplo, 9 criterios de dolor o, perdón, puntos de dolor. Entonces, no es fibromialgia. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, la sensibilización central que les mencionaba es un aspecto que se ha desarrollado, descrito muy importante, porque todas las señales, como sabemos, pues van desde el cuerpo, desde por ejemplo, el dedo, me topé con algo, me golpeé, la sensibilidad o la sensación eléctrica va, recorre el nervio, llega a la columna, sube al cerebro y el cerebro le dice o me dice, me dolió. Todo eso ocurre en menos en milisegundos. Esa sensibilidad o esas señales químicas y eléctricas, la sensibilización central lo que es esa sensación, la amplifica y tiene como resultado, por decir algo, que yo me toque mi dedo, no duele, pero ese estímulo yo lo siento doloroso, que generalmente a uno no le duele. O que si yo me golpeo con el escritorio, por decir algo, y es un dolor, pongámosle un nivel 2, pero esa sensibilización central, 2 de 10, siendo 10 lo peor. Esa sensibilización central lo que haría es que ese mismo dolor 10, porque realmente el estímulo no cambia, pero ese mismo dolor 2, perdón, 2 de 10, yo lo siento 6, 7, 8, aunque sea un dolor, entre comillas, 2 de 10. Entonces, estos cambios, o más bien esta sensibilización central, puede ocurrir por diferentes cosas, incluyendo cambios en la comunicación entre las neuronas, que son químicos, las neuronas utilizan químicos para hablar entre ellas, inflamación del sistema nervioso, que es lo que les mencionaba un poco con la autoinmune también, y cambios en los neurotransmisores en la columna y el cerebro, que los neurotransmisores son los químicos que utilizan, los mensajes que se dan las células entre ellas. Esta sensibilización realmente no solo es en la fibromialgia, pero en todos los, o en la mayoría de síndromes de dolor crónico, que la fibromialgia es una de ellas. Entonces, este punto es muy importante porque todas las personas, o nunca hay que decir todas, pero la gran mayoría de personas con fibromialgia podrán decir que
sí, es que yo sé que quizás esto que me pasó no me dolería doler tanto, pero me duele, ¿verdad? 10 o 8. Continuando con esto, vemos un pequeño esquema de los tipos de dolor, digamos. Si ven el termómetro, muestra en el primer cuadro a la izquierda, muestra un poco de temperatura, llamémosle. De ahí el segundo muestra un poco más y el tercero muestra completo. Eso solo para indicar la sensibilización central asociada con cada tipo o grupo. Por ejemplo, dolor crónico del hombro, o hay ciertos dolores de los miembros inferiores o de las piernas que se consideran una sensibilización central menor. El medio, una sensibilización central media, pues un dolor de columna crónico, sea diferentes tipos de problemas. Cuando hay golpe o trauma como un accidente de vehículo, pueden quedar síndromes de dolor crónico, es una sensibilización media. Y la más grande, la sensibilización más grande, pues vemos fibromialgia, traumas de la columna, hay un síndrome que se llama el síndrome de fatiga crónica, migrañas. Vemos que dan la mayor cantidad de dolor en base a los estímulos que no deberían de doler o que dolerían poco. Ahora, síntomas, pues, como le mencionaba, muchos, pero en general la mayoría de personas podrían relacionarse con uno de estos. Dolor crónico generalizado, obviamente, rigidez y tensión muscular, fatiga crónica, problemas de sueño, alteraciones del ánimo, esto es muy importante y muy relacionado, y otros síntomas asociados y menos eh, comunes, digamos. El dolor crónico y generalizado es el más común. Obviamente la fibromialgia se define por un dolor crónico. La definición o el criterio ha ido variando. Antes eran 19, después 14 puntos de dolor. Actualmente se considera más o menos 6, al menos 6 puntos de dolor, algunos dicen 5, de 9 regiones anatómicas, que son cabeza, brazo derecho, brazo izquierdo, eh, eh, pecho o tórax, el abdomen, la espalda alta, la espalda baja y las dos piernas, la pierna derecha y pierna izquierda. Entonces, 6, 5, 6 puntos de dolor en estas 9 partes, pues nos dan, eh, todavía no un diagnóstico, llamamos un poquito más, pero digamos fibromialgia, nos orientan a fibromialgia, que tiene que tener por lo menos al menos 3 meses de dolor, que casi siempre se va a ver. Puede haber sensación de como quemadura, choques eléctricos, calambres. Como les decía, no es lo mismo para todos los pacientes. Pueden variar los síntomas. Tensión muscular. Otros síntomas que les mencionaba, que son quizás menos comunes, pero muchas personas los presentan. Otras sensaciones inusuales, como agujas, un dolor en tipo de aguja, como hormigueo o adormecimiento de cualquier parte. Problemas digestivos, irritabilidad intestinal, síndrome de intestino irritable, que tiene que ver mucho con la ansiedad, con las alteraciones del ánimo, problemas urinarios, que es un poco más raro, dolor de cabeza y o sensibilidad a la luz y a los olores. Ahora, se asocia con otros diagnósticos. Asociación no significa que lo cause, puede, pero no necesariamente, pero que pueden ir a la vez juntos y se van eh, haciendo más fuertes entre sí, por así decirlo. De la parte de psiquiatría, vemos bastante asociación, en primer lugar, con depresión y ansiedad, ¿verdad? Vemos, un poco más raro, asociado con trastorno bipolar, diferentes trastornos de personalidad y trastorno de estrés postraumático. Si ven, estos diagnósticos son diagnósticos de bastante estrés, las emociones intensas, traumas, muchos traumas. Otras condiciones médicas asociadas con la fibromialgia, otras condiciones de dolor crónico, obviamente lo que veíamos de la sensibilización central, migrañas, síndrome de intestino irritable, enfermedades autoinmunes.
En los hombres se ha estudiado y se ha visto que generalmente los hombres con fibromialgia se asocian, o la mayoría se presenta con otras condiciones pero más graves. Por ejemplo, personas que ya tuvieron infartos al corazón, enfermedad vascular, strokes, derrames cerebrales, otras complicaciones de diabetes. Y esto no hay una causa específica, pero podría tener que ver también con lo de que los hombres consultamos o nos tardamos más en consultar. Entonces, obviamente, si entre más nos tardemos en consultar, más probabilidad hay de que tengamos complicaciones. Y en general, no hay un tiempo específico, obviamente, pero se estima que los pacientes que reciben un diagnóstico de fibromialgia más o menos han pasado un aproximado de 5 años antes de recibir el diagnóstico. Mm, Algunos pueden ser 1, algunos pueden ser 10, pero un aproximado de 5 años. Y esto es bien complicado porque para el paciente, porque imagínense en 5 años, por decir un aproximado, de vivir con dolor, con incertidumbre, sin respuestas, que me hacen exámenes, que me dicen que no tengo nada, ¿verdad? Entonces, aparte del dolor, me está generando frustración, impotencia, muchas otras cosas que van relacionados o van asociándose con lo que vemos en psiquiatría, depresión, ansiedad, traumas, todo esto. Ahora, tratamiento, ¿cómo se trata? Una enfermedad que no sabemos todavía muy bien qué es o por qué se da. Primero, hay que recordar, y esto va para nosotros los médicos, para bueno, el personal de salud y para los pacientes, que hay una manera de mejorar para cada persona con fibromialgia. Y esto es importante comprenderlo también desde el punto de vista de que no todos mejoran con lo mismo. Y no a todas las personas les va a caer bien o les va a ayudar el mismo tratamiento. Solo porque a una persona, llamar un poco más el tratamiento, pero le funcionó X medicamento, no significa que a todos les va a funcionar el mismo. Entonces, es una enfermedad bastante compleja, aunque parezca sencilla. Que muchos lo ven como algo sencillo, pero realmente es bastante complejo. Se ha conocido como Invisible Illness o la enfermedad invisible. Actualmente ya hay más estudios cerebrales de qué está pasando, qué pasa en el cerebro, por qué se da, pero hasta hace poco era la enfermedad invisible porque no hay un examen de laboratorio que yo pueda tomar que me diga, ah, sí, tiene fibromialgia o tiene X gravedad de fibromialgia. No hay de hecho, hay escalas de fibromialgia como hay para depresión, ansiedad y todo esto, pero uno es subjetivo, porque igual la depresión no hay un examen de sangre que yo tome que me diga está bien deprimido. Y dos, las escalas de fibromialgia no están bien definidas por lo complejo y lo amplio que es la fibromialgia. Em, entonces, siempre hay que recordar nuevamente, tanto para los médicos, el personal de salud, como para los pacientes, que los síntomas son reales. El dolor es, aunque no tenga un golpe, aunque no tenga una lesión en el músculo, en la pierna, en el hueso, el dolor es real, porque hay, y está demostrado, las alteraciones químicas, la transmisión química, entonces es real. No sé si me escuchan, porque me salió. sí, Tania o Aida, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor, sí lo escuchamos. sí lo escuchamos, doctor. Creo que se trabó un poco su presentación, ¿no? Sí, algo pasó ahí con la Ok, transmisión. Ya, Ah, doctor, sí lo escuchamos. ¿Nos escucha usted? ok. Sí, ya. Sí, Ok. muy bien. Entonces, como les decía, hay que recordar pues que los síntomas son reales, el dolor es real. El objetivo del tratamiento es el manejo de los síntomas y la mejoría de la calidad de vida. Lamentablemente, hasta el momento no hay una cura, porque
Como les decía, no está especificada el origen o la causa, pero mejoramos la calidad de vida. Y se utiliza un enfoque holístico, es decir, multidisciplinario. No solo es el psiquiatra, no solo el reumatólogo, que generalmente son como las dos áreas que lo ven, sino que el doctor primario, el primary care también, depende de que haya, por ejemplo, neurólogo, ginecólogo, etcétera. Pero también otras áreas de la salud, el ejercicio también es muy importante. Entonces, no solo es el médico o los especialistas que lo ven, sino que hay otras áreas muy importantes. Y, y aquí vemos las diferentes áreas los enfoques del tratamiento. Primero, es muy útil que los pacientes vean el tratamiento o su tratamiento como un estilo de vida, porque realmente no solo es tomarse un medicamento y ya, sino que son muchos cambios que se tienen que hacer, cambios positivos, para lograr una mejoría. Y es difícil sobre todo porque no estamos acostumbrados a llevar ese estilo de vida, pero no significa que sea imposible y a la larga pues trae mucho beneficio. Muy importante la educación del paciente, empezando por nosotros, pues los médicos, que si no damos la información, no educamos, el paciente obviamente no sabe pues qué está pasando, solo sabe que tengo dolor, tengo estos síntomas, pero ¿qué pasa? Entonces, si no aclaramos dudas, damos esta información, pues obviamente solo creamos más desinformación, más vacíos, más incertidumbre. Entonces, las cuatro grandes áreas del tratamiento son el ejercicio, principalmente el aeróbico, que es las células usan mucho oxígeno, que no es un ejercicio tan intenso como pesas, sino que es más caminar, nadar, este tipo de ejercicio. Se ha visto, se ha estudiado y demostrado que ayuda mucho en la reducción del dolor, mejora la función física, disminuye la fatiga y mejora el sueño. Entonces, este tipo de ejercicio es el que se recomienda hacer. Otras opciones complementarias a este tipo de ejercicio, yoga, pilates, tai chi, que son ejercicios y utilizan diferentes movimientos de todo el cuerpo en general, no solo es un área del cuerpo. Y también tiene mucho que ver con la parte mental, la meditación, la relajación mental. Si vemos estas tres, tienen esto en común. Tres, terapia, sobre todo la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de terapia psicológica. Tiene que ver, perdón, la terapia es muy útil por el hecho de la somatización de las emociones. Una de las cosas que vemos en salud mental, y no solo en fibromialgia, sino que prácticamente en todo, es esto de la somatización de las emociones. El cerebro o la mente es tan compleja que, por, por ponerlo así, el cerebro prefiere, y esto obviamente no es decisión del paciente, pues, sino que por cómo funciona, pero el cerebro, digamos, prefiere sentir dolor físico a sentir dolor emocional. Y aparte de biológicamente, solo por poner un ejemplo rápido, la serotonina, que es una molécula que utilizamos o que el cerebro utiliza, que tiene que ver con la ansiedad, bueno, con procesos normales, pero con ansiedad, depresión, se produce en el cerebro, pero realmente la mayor cantidad de serotonina que se produce en el intestino. Cuando hay afección, por ejemplo, ansiedad, depresión, fibromialgia, hay alteración en la serotonina. El problema es que también hay alteración en la serotonina en el intestino. Y esto es lo que genera la ansiedad, perdón, el síndrome de intestino irritable se asocia con ansiedad por la serotonina, porque en ambos lugares está alterado. Entonces, la somatización de las emociones es pasar algo emocional y convertirlo en algo físico. Dolor, contracciones musculares, malestar, cualquier síntoma realmente puede ser producido por la mente porque si lo pensamos así, el cerebro controla todo. Quiere decir que el cerebro tiene acceso a cualquier órgano, cualquier parte del cuerpo. Quiere decir que puede producir cualquier síntoma. Nuevamente, no quiere decir que estén inventando síntomas o sean falsos, son reales.
pero tiene mucho que ver con las conexiones con el cerebro. Y por último, y realmente en esta fibromialgia, los medicamentos son muy útiles, pero por ponerlo así, el menos importante, el grupo menos importante de los cuatro. Y esto se ha demostrado y son muy útiles, obviamente como médico apoyo los medicamentos, pero realmente es el menos importante de los cuatro grandes grupos. Hay pocos medicamentos aprobados por la FDA para el uso para el tratamiento de fibromialgia. Duloxetina y milnacipran, que son dos antidepresivos. La duloxetina es el más utilizado. Amitriptilina, que es otro antidepresivo, pero se usa menos porque tiene efectos adversos. La duloxetina es bien tolerada. Y la pregabalina, que es un medicamento inicialmente para las convulsiones, pero se utiliza para dolor crónico, incluyendo fibromialgia. En general, y esto es algo muy importante, obviamente si me da dolor, pues tomo un analgésico, ibuprofeno, naproxeno, acetaminofén o me recetan opioides, pero en general no se recomiendan los opioides o los analgésicos a largo plazo porque uno, no tiene mucho efecto y dos, el tipo de dolor no es el que trata este tipo de analgésicos. Es igual, por decir algo, como las migrañas. Las migrañas es un tipo de dolor bien específico, un mecanismo bien específico, y uno puede tomar ibuprofeno y le puede calmar un poco el dolor, pero no se lo quita y es otro tipo de tratamiento. Entonces, en esta línea. Entonces, en general, ejercicio, otras opciones como yoga, pilates, tai chi, que ayudan mucho el ejercicio, pero también la parte de la estabilidad mental, la relajación mental, terapia. Terapia, hay muchos tipos de terapia, la cognitivo-conductual ha sido la más estudiada en esto, y medicamentos que son muy importantes también, recetados pues, propiamente. Por último, las consecuencias. Eh, Se pueden tener como complicaciones, pero es más fácil comprenderlo como consecuencias porque van asociados, pero no son causados por la fibromialgia. Pero vamos a ver por qué. Entonces, es un ciclo. No se sabe cuál es el inicio, cuál es el fin, pero vamos a asumir para efectos prácticos que empezamos con la fibromialgia. La fibromialgia, digamos que me diagnostican con fibromialgia. Hola. Ok. Entonces, la fibromialgia genera una afección en la calidad de vida, ¿verdad? Por todas las cosas que ya vimos. Esto me va a dar una diferente constelación de emociones. Nuevamente, variables, no todas las personas van a sentir lo mismo, pero, y no solo son 5 emociones, pero digamos, desesperanza, frustración porque no me encuentran el diagnóstico, porque me hacen exámenes y no saben qué tengo, desesperanza porque es como estoy viendo muchos médicos, si es que estoy viendo a los médicos y no me dan una respuesta, entonces quiere decir que quizás no tengo solución. Soledad porque nadie me comprende o me dicen que no tengo nada o que todo es mental. Enojo por todo esto, tristeza por todo esto. Entonces, obviamente hay muchas más emociones, pueden haber muchas más emociones. Todas estas emociones me generan o me pueden generar depresión, ansiedad, entre otras cosas, estrés, problemas de sueño. La depresión y ansiedad, aquí viene lo que les digo de consecuencias más que complicaciones. La depresión, la ansiedad, todo este estrés se relaciona mucho con dos cosas. Uno, cambios cerebrales, que ya vimos lo de los químicos del cerebro, generan alteraciones químicas del cerebro, está funcionando mal la comunicación entre las células del cerebro, pero también hay otro gran grupo como el metabolismo. Estamos acostumbrados, incluso en la medicina, a ver los sistemas del cuerpo separados, el sistema cardíaco o circulatorio, el nervioso, el neurológico, el psiquiátrico, que neurológico y psiquiátrico es el mismo cerebro, el músculo esquelético, el digestivo, pero realmente es un solo cuerpo y todo está relacionado. Entonces,
estos problemas de las emociones, de la ansiedad, depresión, los cambios químicos y todo, si una persona ya tiene diabetes o hipertensión o del corazón o cualquier otra enfermedad, estos cambios van a ir también aumentando o predisponiendo a la persona con diabetes a tener consecuencias a tener complicaciones de la diabetes, ya sea porque el estrés genera elevación del cortisol, por ejemplo, y otras cosas que aumentan la probabilidad de complicaciones. La misma depresión me puede hacer que ya no me importe, ya no me cuide, entonces ya no uso mi insulina, ya no me tomo mis medicamentos, ya no voy a control, entonces hay complicaciones de la diabetes o de cualquier otra enfermedad. Entonces, y por esto yo decía que era un ciclo, porque realmente una cosa empeora la otra, esta empeora la otra y empeora la otra y se refuerzan todas entre sí y todo va empeorando. Y es lo complicado, porque si me enfoco solo, por decir un ejemplo, en la fibromialgia y no controlo la hipertensión o la diabetes o la depresión, nunca va a mejorar la fibromialgia. Por más yoga, por más medicamentos que yo haga o que yo dé, y no mejoro la depresión o no doy terapia o esto, no mejora. O si me enfoco solo en la diabetes, pero no me enfoco en las emociones o en la fibromialgia, puede ser que baje un poco el A1C, que es lo que se usa para la diabetes y todo, pero quizás nunca mejore o solo siga empeorando porque no estoy controlando la parte emocional. Entonces, es un ciclo y es la importancia de ver la complejidad del ser humano y la complejidad y la relación de entre todo. Entonces, bueno, con esto concluyo y le doy paso a Aida. Wow. ¿Cuánto tiempo tenemos, Tajania? 1 minuto. No, no, sí, sí contamos con tiempo, está bien. Ok, me encantó la presentación del doctor. La voy a seguir igual. De hecho, no sé si estaría bien poderla poner en la pantalla otra vez, pero la voy a seguir igual, pero bajo mi historia. Ok, Y empezando con la fibromialgia como síndrome, sí, lo tengo diagnosticado desde hace 15 años. Este año cumplí 15 años diagnosticado con ese síndrome. Cuando el doctor hablaba de la de sensibilización central, por ejemplo, estoy empezando desde el principio, pero eso está bien, eso está, podemos dejarlo ahí. La sensibilización central, sí, eso que explicó de la sensibilización del dolor, todo lo que explicó él del dedo, de un golpe, híjola, es algo todavía tremendo para mí. Yo sí me machuco, me llego a machucar con la puerta. Ay, no, 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 que no me pase, porque es casi me desmayo. De hecho, de verdad, alguna vez me machuqué con una puerta rápido y me puse súper pálida y casi me desmayé del dolor. Es increíble la sensibilización, es increíble cómo tú tienes una sensibilización tremenda hacia el dolor y una muy poca tolerancia hacia el dolor. Eso lo experimenté mucho, lo he experimentado hasta ahorita. Hablando de las múltiples causas, el doctor hablaba de las múltiples causas. Genéticamente, creo que ya platicando en mi familia, con mi mamá, y ya sabes, platicando del árbol genealógico de nuestra familia, creo que en nuestra familia, obviamente sin diagnosticar, pero ha habido personas o ha habido personas que han tenido este tipo de síntomas y de situaciones. Entonces, quizá genéticamente ahí hay algo. Factores psicosociales, yo le platicaba al doctor que yo en esa época, y así me crié, yo me crié siendo una persona con una mentalidad muy rígida hacia mí, con mucho crítica hacia mí misma, con mucha exigencia de ser, de siempre ser, hacer lo mejor, de ser lo mejor, de siempre darle a otros. Entonces siempre me estaba juzgando mucho, si me equivocaba, si exigiéndome muchísimo a mí misma, una mentalidad bastante un poco cerrada y negativa también ante las situaciones de la vida. Y eso creo que eso me afectó mucho. También otras cosas en factores sociales. Yo he sido una persona con mucho, desde muy chiquita, muy inquieta y he trabajado mucho, poco descanso. No, de hecho, hasta hace
gracias a esta enfermedad aprendí a darme mis tiempos y aprendí a descansar y a saber que eso estaba bien, pero me ha costado mucho y creo que eso ha tenido mucho que ver. Cuestiones hormonales también, más o menos me lo diagnosticaron en mis 40 años, en mis 43 años, premenopausia y todas esas cosas. También hablando de los puntos donde el doctor hablaba de la sensibilización y de los semáforos o los termómetros, a mí sí me dio la fatiga crónica también fue uno de los síntomas que me dio, pero realmente en términos de síntomas, el dolor. En mi caso se centralizó mucho en dolor. El doctor hablaba de 6 partes del cuerpo, a mí me daba en muchas partes del cuerpo, pero básicamente se me concentró mucho en el cuello y en las caderas. Bien curioso, bien intenso ahí en las caderas. Me dio muchísima rigidez de tensión muscular. Para mí la tensión muscular y la rigidez, yo creo que ya hasta hace unos años ya no la experimento por lo mismo que le he ayudado mucho al cuerpo, pero los primeros, no sé, 6, 7 años, la rigidez al levantarme en la mañana. Miren, yo me sentía, y les platico esto desde una manera de, ay, no, yo me sentía como en un cuerpo, yo tenía como 40 años en ese entonces, 40 y tantos, pero yo me sentía como en un cuerpo, no sé, mi mamá tenía 80 en ese entonces y mi mamá se movía bien rápido, bien fuerte, y yo no podía hacerlo igual. Yo me sentía atrapada en un cuerpo que no era el mío. Sí me sentía. Y eso me afectaba mucho emocionalmente. Alteraciones del ánimo. Obviamente me dio depresión por esos síntomas, por todo esto que yo estaba viviendo. Y lo que sí me dio a mí mucho fueron problemas del sueño. O sea, yo batallé y he batallado muchísimo para poder dormir y agarrar un poquito, controlar eso. Y condiciones de la vejiga. A mí sí se me agudizó mucho en las condiciones. De hecho, me dio una cistitis y es una condición crónica de dolor. Eh, el dolor más me daban, el doctor hablaba de diferentes puntos en las piernas, a mí los dolores me daban en lugares bien raros, en músculos bien raros, en estas partes de aquí, en músculos en los brazos, en las caderas, pero de una manera muy punzante, muy fuerte. A mí yo creo que duré como 2 años con la enfermedad, con los dolores, con todos los síntomas, con cosas, sin hacerle mucho caso. La verdad, seguí viviendo, tenía adolescentes en casa, estaba en un nuevo trabajo, en un nuevo país, estaba muy ocupada para hacerle caso a mi cuerpo, pero como 2 años duré con todos esos síntomas y luego ya no podía más con los síntomas y la fatiga ya no me dejaba, ya realmente no, a veces no me podía ni levantar para ir al trabajo, entonces es cuando fui al doctor. Y el doctor, le platicaba yo al doctor Ayala, mi doctor primario, él descartó muchas condiciones hace 15 años, entonces no había tanta investigación como hay ahorita. Entonces, el protocolo que él usó fue de mucho descarte. Pues es que duró un año en darme diagnóstico. Entonces, imagínense, como 2 años antes y luego el año de diagnóstico. Entonces, en general, yo estoy viviendo con esta condición desde hace 18 años. Am, Problemas urinarios, otra vez, es una de las cosas que más yo experimenté. Y cuando el doctor hablaba de la asociación con otros diagnósticos, durante todo este tiempo que yo experimenté de la condición, para mí fue como usted dice, en español, como un vía crucis. Llegó un punto en el que yo lo único que quería era saber qué tenía. Lo único que yo quería era saber contra qué tenía que pelear. Yo, sí, cuando el doctor también habla de cómo uno lo maneja emocionalmente, sí, definitivamente, y ahí lo dice, yo estuve muy desesperada, yo estuve muy desesperanzada, pero era sobre todo porque nada de lo que me hacían me daba una solución. Y luego el doctor ahorita habló de algo bien importante. Hay que creerle a las personas. Y es bien importante que el doctor como médico sea un doctor tan empático en ese sentido, pero no nomás el doctor, todas las personas, porque esta es una enfermedad muy invisible. Aparentemente te ves bien por fuera, pero solamente tú sabes lo que sientes. Y muchas veces a la gente no nos creen. Y tú pasando por el dolor y todo lo que tú estás viviendo, y hablo de esto y me emociono porque yo lo viví y lo viví muy fuerte, es muy fuerte.
porque la gente te ve que tú estás haciendo, pero en realidad solamente tú sabes lo que sientes. Y el que la gente no te crea, o el que la gente te diga, ay, no, ese, estás exagerando con el dolor, ay, te ves re bien, híjola, es tremendo, es tremendo. O que un médico te insinúe que el dolor es imaginario, como me pasó a mí con un médico antes que con el que me diagnosticó. Es muy desolador. Afortunadamente, creo que hoy por hoy ya pues las cosas han cambiado. Ya no es tanto esa barrera, ya hay mucha más ciencia, mucha más investigación. Ahorita el doctor lo explicaba perfectamente. Y en términos de cómo tratarla, yo personalmente hice un equipo con mi doctor. El doctor sí me dio mucho medicamento para los síntomas, pero yo la verdad, empecé a sentir que no era por ahí, que no era, yo creo que hay que hacerle caso a uno, a su intuición y darse uno como paciente, ser un paciente activo también. Ser un paciente que tú también, tú eres el que conoces tu cuerpo, tú eres el experto en tu cuerpo. Entonces te tienes que responsabilizar, te tienes que activar. Hoy por hoy hay mucha información muy buena en muchos lados. Hacer partner, hacer un asociado con el médico es fundamental, que fue lo que yo hice. Yo le explicaba al doctor lo que sentía y él me daba recursos y platicaba. No me daba mucho tiempo, pero lo poquito, él me daba recursos, me ayudaba, sobre todo me creía, me escuchaba y eso a mí me ayudó mucho. Yo me di cuenta que la cosa, como no hay como no hay una raíz, entonces es muy integral. Entonces había que ver todo. Había que voltearse a verse a uno, había que voltearse a ver. En este caso, yo tuve que voltear a verme a mí, mi vida, cómo estaba yo llevando mi vida en todos los aspectos de mi vida, en mi aspecto físico, emocional, intelectual, ocupacional, en mi aspecto espiritual, la conexión conmigo y mi propósito de vida. Yo tuve que voltear a hacer eso y ya empecé a buscar muchas alternativas para eso. Y finalmente, ¿por qué hice eso? Porque las consecuencias. Yo platiqué con mi doctor y yo veía, él me decía, si yo le decía un síntoma, él me daba un medicamento. Entonces, ¿te imaginas? Yo tenía como, experimentaba hasta 6, 7 diferentes síntomas. Entonces me iban a dar me dieron 6, 7 diferentes medicamentos. Entonces yo dije, no, esto así no. O sea, yo quise ser un paciente más proactivo y yo empecé en colaboración con el médico, pero también por mí misma empecé a hacer mucho. Y yo lo que hice fue un estilo de vida. Un estilo de vida. Yo he controlado esta condición con un estilo de vida, con medicamentos, sí, sí, claro que sí he usado medicamento y he usado de la mano de un médico por los primeros 6, 7, 8 años. Pero antes de eso quiero decirles esto que dice aquí, lo que dice el doctor, las emociones y cómo uno reacciona, yo creo que ahí es la clave de todo. ¿Cómo vas a reaccionar tú ante las condiciones, ante las cosas que te pasan en la vida? ¿Cuál es tu determinación y tu actitud ante eso? Yo me enojé. Ahí puso el doctor el enojo. El enojo para mí era así. Yo estaba enojada, enojada con Dios, enojada con la vida, enojada con todo. Pero luego trabajé conmigo 2, 3 meses y me moví y acepté, acepté lo que me estaba pasando, di gracias porque supe un diagnóstico y me empecé a mover. Y desde ahí hasta acá. Para no hacer el cuento muy largo, desde ahí hasta acá yo he cambiado mi estilo de vida. En ese momento yo tenía 43 años. Yo creo que empecé con esta condición a los 40. El año que entra cumplo 60. Me siento más jovial, más fuerte, más energética, más viva que nunca. Y siento que el aceptar es el que me dio el paso para todo. El aceptar, el saber que yo tenía que voltearme a ver a mí y que yo tenía que tomar las riendas de mi salud. He hecho varias cosas, mucho de lo que dice ahí el doctor. La yoga ha sido para mí algo que me salvó la vida. El ejercicio, la terapia. He tomado diferentes tipos de terapias, coaching, terapia, varios tipos de terapias, la alimentación antiinflamatoria, pero también una alimentación muy consciente, sin privarme de nada. He aprendido a perdonarme, a aceptarme, a reconocerme, cambiar mi mentalidad y la manera en que yo veo la vida y en que reacciono ante las situaciones de la vida. Y creo que eso, y he reconocido mi propósito de vida. Y en el principio estaba enojada porque yo siempre me decía, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué yo? Cuando acepté, me moví y me moví el para qué.
¿para qué era esto para mí? Y para mí, mi para qué era para que yo me trascendiera, era para que yo mejorara, era para que yo eh, diera lo mejor de mí a mí misma y a los demás. Y bueno, pues esta es mi historia. Aida, muchas gracias por compartir su experiencia. Qué mejor manera de conocer esta enfermedad a través de alguien que lo está viviendo, ¿no? Sí, sí, la información del doctor, claro que es muy, muy importante y saber todos estos términos médicos, perdón, pero qué importante saber desde la experiencia de una persona que lo está viviendo, porque hablaban acerca de lo de las emociones, a la frustración, me imagino la frustración, el enojo de no saber yo lo estoy sintiendo, pero nadie me lo cree, entonces o sea, llega un momento en el que hasta uno dice, de verdad lo estoy sintiendo, de verdad está sucediendo. Entonces, qué importante. Le agradezco mucho que nos dé la oportunidad de conocer su testimonio, que a través de su dolor, a través de su experiencia, comparta con la comunidad toda esta experiencia que está viviendo. Muchas gracias, gracias, doctora Ayala. También aprovecho para recordarle a la comunidad que Project Vida es la agencia fiscal de la Ventanilla de Salud. Tenemos registraciones para nuestras clínicas. Si ustedes están viviendo algo similar, si ustedes no encuentran un diagnóstico, si ustedes están buscando una atención médica primaria, pues las clínicas de Proyecto Vida están a sus órdenes. Pueden acudir aquí a la Ventanilla todos los días de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Estamos de lunes a viernes para hacer sus registraciones. Y pues muchas gracias nuevamente, doctor Ayala, Aida, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Gracias. Un gusto y disculpe que la conexión está un poquito mal ahorita. Perfecto, nos vemos. Bien. Hasta luego. Bye. Hasta luego, gracias. Bye.